Empiezo a grabar y voy a compartir mi pantalla. Un ratito. Ahí está. Quiero preguntar un poco si esto se logra apreciar, se puede ver. Sí, se ve bien, pastor. Excelente. Entonces vamos a iniciar un poco en lo que tiene que ver con la clase de hoy. Y como ustedes pueden ver allí, la clase pasada estuvimos hablando un poco de lo que era la conformación de los términos en teología sistemática. Habíamos hablado que hay términos específicos, una jerga, así como en derecho hay jergas, en medicina hay jergas, en cada área o cada profesión tiene su jerga, también la teología sistemática tiene su forma de llamar a los estudios que hace. Y habíamos dicho también que aprender este vocabulario es importante porque es útil, ¿verdad? Porque nos ayuda a nosotros a entender lo que otros teólogos han escrito. Y así también habíamos visto que el poder aprender de teología siempre tiene un riesgo y había yo enfatizado el tema de cuidarnos del orgullo teológico, del creer que o darnos cuenta que sabemos más que nuestros hermanos y por eso a veces tenemos que cuidarnos de creernos que somos o más espirituales o mejores cristianos que aquellos que no están estudiando teología. Así también eh, había dicho yo que la teología sistemática tiene que llevarnos a amar más a Dios y si amamos más a Dios, tenemos que amar más a nuestro prójimo también. Por lo tanto, esa es la finalidad de la teología. No solamente conocer, sino vivir lo que el Evangelio nos dice. Y hoy vamos a avanzar un poco más a lo que es la tercera, penúltima clase de esto que llamamos construyendo eh, una teología sistemática. Aquí tenemos la lección 3, proposiciones en la teología sistemática, y vamos a hablar específicamente de esto hoy, de estas proposiciones, cuáles son sus características, cómo son las proposiciones que se hacen, es decir, las palabras que se utilizan, cómo se construyen y qué es lo que se tiene en cuenta para estas proposiciones, que son declaraciones respecto a Dios, declaraciones teológicas respecto a la escritura, respecto a Dios. Primeramente, eh, para introducir un poco lo que tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, los teólogos sistemáticos, dentro de la teología sistemática, se deben establecer hechos teológicos. Es decir, que el teólogo tiene que tener la capacidad de afirmar ciertos hechos que observa en la escritura respecto a Dios. Es decir, un teólogo tiene que decir algo sobre Dios o algo sobre lo que Dios es o hace. Y los teólogos sistemáticos tradicionales, es decir, ortodoxos que están dentro de la, de la creencia correcta o dentro de lo que la Biblia enseña, están comprometidos en explorar, explicar y defender la teología cristiana. Es decir, un teólogo sistemático es aquel que busca defender las verdades centrales del Evangelio, teniendo en cuenta, como habíamos dicho,
que ninguna teología sistemática se desprende de lo que ya antes se había estudiado. Es más, la teología sistemática, y habíamos visto eso en otras clases, nos une con el pasado, con lo que en otros tiempos se había escrito, se había eh, enseña, enseñado sobre una doctrina y no estamos desconectados con ese pasado. En teología sistemática, entonces tenemos en cuenta esto, esa historia en cuanto a la enseñanza. Y hay algo esencial, lo principal dentro de la teología sistemática es el compromiso de que estas creencias cristianas se puedan poner en proposiciones teológicas. Es decir, son declaraciones, por decir de una manera más sencilla, son declaraciones teológicas que están dentro de lo que se cree en el cristianismo. Esto es lo que hoy nosotros vamos a hablar, de esas proposiciones, esas declaraciones que hacen los teólogos sistemáticos, cómo ellos, eh, cómo ellos arman esto, cómo es que llegan a hacerlo, qué es lo que se tiene en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a repasar un poco en base a la lectura que también ustedes tuvieron de esta clase. Vamos a ver algunas cosas sobre orientarnos un poquitito sobre esto. Eh, Primero que nada, la definición. ¿Qué es una proposición teológica? Y aquí encontramos que una proposición teológica es una frase indicativa que afirma lo más directamente posible, al menos una declaración teológica objetiva. Y aquí quiero detenerme un poco. Una proposición teológica es una frase, es decir, las proposiciones teológicas que nosotros vamos a estudiar son frases indicativas. Y aquí hay dos palabras que son muy importantes, la parte indicativa y objetiva. Son dos partes de una proposición y que son teológicas. Tienen que ver con Dios, son definiciones, son frases que afirman algo y que son objetivas. Primero que nada, el modo indicativo, porque nosotros estamos hablando una frase en modo indicativo. Y el modo indicativo es uno de los modos gramaticales del verbo que se usa para referirse a hechos reales. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué la frase que se utiliza en teología sistemática es indicativa? ¿Por qué? Porque se usa para referirse a hechos reales o que se suponen ciertos, ¿sí? Y nuestra suposición y nuestra fe, porque algunos pueden llamarle suposición, el creyente tiene fe y cree que es real, es un hecho real, no es algo que se supone cierto. Es decir, nosotros, el teólogo sistemático va a decir frases que son indicativas. ¿Por qué? Porque esa frase va a hablar de un hecho de Dios o de una doctrina o creencia sobre Dios. Y esta frase va a describir fenómenos o ideas objetivas que quiere informar. Así que las proposiciones teológicas, que es vamos a decirle, es el producto del trabajo teológico, porque todo trabajo teológico tiene que llevar a una proposición, es decir, a una frase, a una, eh, a un concepto, a una doctrina. Y una de las características del trabajo teológico es que estas frases sean sencillas, sean simples. Realmente un buen teólogo no es aquel que logra complicar más las cosas, sino que realmente logra ser bien sencillo, ¿verdad? Mientras más sencillo, mientras más objetivo, simple, porque lo que es simple no significa que no tenga profundidad, por ejemplo. Que algo sea simple no significa que no tenga profundidad, sino que logra, logra hacer algo, logra especificar
logra especificar algo en medio de muchas otras proposiciones que pueden haber. Es como cuando nosotros queremos tirar al blanco y hay muchos obstáculos y una buena proposición teológica es aquella que da justo en el blanco y no es que va directo, no es que tiene que ir rebotando de lado a lado para llegar a donde tiene que llegar. No es como un juego de hongos en el billar, ¿verdad? Porque está el juego de hongos que tenés que calcular dónde puede golpear, golpea otra vez en otra parte y luego viene junto a esa bola que se quiere golpear. En cambio, el teólogo sistemático es alguien que tiene que ir directo a una proposición objetiva, una proposición indicativa. ¿Por qué? Porque lo que busca es establecer un hecho, ¿verdad? Y comunicar o describir fenómenos o ideas respecto a Dios. Entonces, los teólogos sistemáticos tratan de describir las cantidades con la mayor precisión posible. Es decir, son objetivos. No es que en teología sistemática, la teología sistemática no se presta a algo indirecto o algo implícito. Un ejemplo, alguien puede decir, hay que vivir en el espíritu. Eso se podría usar y entre cristianos nosotros podemos decir, hay que vivir en el espíritu. Pero un teólogo sistemático diría, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué significa vivir? ¿Y qué significa el espíritu? ¿Y qué significa en el espíritu? Algo más teológico o con una explicación más sencilla sería, hay que vivir en el espíritu, o sea, tenemos que vivir obedeciendo lo que la escritura nos manda por medio de la capacidad que nos da el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Ahí, por ejemplo, tenemos una explicación más objetiva, porque el Espíritu Santo es el que capacita. Vivir en el Espíritu se refiere a esa obediencia a la palabra y vivir en el Espíritu también se puede aplicar a esa nueva vida, ¿verdad? Bueno, es por darle un ejemplo. Así que se busca ser bien específico. Dentro de lo que es teología sistemática, cada palabra, cada afirmación es muy importante. Esto influye mucho en hacer teología y luego vamos a ver un poquitito sobre eso también eh, en el siguiente punto. Entonces, las proposiciones teológicas no solo hacen declaraciones objetivas, sino que declaraciones teológicas objetivas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con teología. Las proposiciones teológicas son declaraciones objetivas, pero son teológicamente objetivas, es decir, en lo que tiene que ver con Dios. Y tienen que expresarse lo más posible en proposiciones explícitas y directas. Lo que se habla en teología tiene que ser directo y explícito. No puede haber algo que se pueda entender de dos maneras. Tiene que ser explícito, tiene que ser directo, tiene que ser objetivo, tiene que ser afirmativo. ¿Sí? Ahora, cuando vemos todas estas cosas, entonces podemos decir, bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos saber sobre Dios, pero hay otras cosas que no sabemos sobre Dios. Porque Dios no podemos saber todo sobre Él. Cuando vemos el pasaje que se menciona, que está en Isaías 55, 8, 9, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando leemos este pasaje de Isaías, nosotros podemos decir, bueno, nosotros hacer teología y hacer teología sistemática, entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la palabra ahí nos dice que no hay forma en que nosotros podamos entender algo de Dios. Y en este sentido, si nosotros tomamos este pasaje, es como que es un esfuerzo en vano
estudiar sobre Dios porque no vamos a conocerle. Pero cuando leemos nosotros lo que nos dice Deuteronomio 29:29, nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 29 y versículo 29, Moisés habló al pueblo de Israel. Y aquí hay algo importante, hermanos, que nos muestra este pasaje que es dado al pueblo de Israel justo cuando está por tomar la tierra prometida. Y nos muestra que hay eh, dos categorías en cuanto al conocimiento sobre Dios. Hay algo cognoscible o algo que nosotros podemos conocer de Dios, y esas son las cosas que son reveladas, porque acá el pasaje nos dice hay cosas secretas o incognoscibles que son imposibles conocer para nosotros. Esto es de Dios, pero hay otras cosas que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Así que tenemos aquí nosotros el argumento y el pasaje bíblico que nos habilita para que nosotros estudiemos teología sistemática. ¿Por qué? Porque hay cosas que fueron reveladas y que son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y esto para qué? Para que cumplamos todas las palabras de la ley. Es decir, hay cosas secretas que son solamente de Dios, pero hay cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a cumplir la palabra de Dios. Por lo tanto, reconociendo que hay algo incognoscible, algo que sobrepasa nuestro entendimiento, eso no es un permiso para no estudiar aquellas cosas que nos fueron reveladas. Es decir, hay algo que se, perdón, hay algo que se puede conocer, y ese algo que se puede conocer fue revelado para nosotros y para nuestros hijos, y esa es nuestra motivación para seguir estudiando sobre Dios. Y tenemos nosotros el problema en estos tiempos de lo que podemos llamar el racionalismo científico moderno. Ahora, en estos últimos tiempos, la ciencia y muchas escuelas de pensamiento o muchas filosofías, o sea, la filosofía de este mundo llama a lo que es la teología pseudociencia o ciencia falsa. Es decir, que la teología no es una ciencia. Y en ese sentido, la teología antes era considerada como la madre de toda la ciencia. De la teología se desprendía la filosofía. Ahora quedó la filosofía y la teología ahora es relegada como una pseudociencia o ciencia falsa. Pero eh, nosotros tenemos que reconocer que lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia no es algo que nosotros podamos poner bajo un microscopio. Tampoco es algo que nosotros podamos analizar o algo con lo cual podamos experimentar. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que nosotros tenemos lo que es la escritura, ¿verdad? La validez de la escritura como una prueba de esa revelación. Entonces, nosotros tenemos manera de cómo verificar las proposiciones teológicas de una manera empírica, o sea, de una manera así vivencial, experiencial. ¿Cómo nosotros podemos eh, comprobar que lo que se propone es cierto? Así como el científico puede decir, bueno, a 100 grados hierve el agua. ¿Y cómo comprueba? Bueno, lleva el agua al fuego y luego cuando llega a los 100 grados hierve y comprueba así. Ahora, nosotros podemos comprobar también la validez de nuestras proposiciones teológicas de una forma empírica. ¿Cómo? Por, por medio de la palabra de Dios. Nosotros la escritura, tenemos la escritura como una herramienta. Y esto digo en forma, vamos a decirle, mm, sin menospreciar la palabra de Dios, pero es como para usar un término que es incompleto, pero voy a utilizar.
La escritura sería una herramienta para nosotros para poder comprobar que nuestras proposiciones teológicas son correctas y eso comprobar de una manera empírica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la escritura como la verdad, así como el agua que hierve a los 100 grados demuestra que es verdad la proposición de que a los 100 grados hierve el agua. Así también la escritura para nosotros es la verdad, así como que el agua hierve para comprobar nuestras proposiciones teológicas. Entonces, la escritura para nosotros es verdad y también se vuelve una forma en la cual nosotros podemos validar empíricamente las proposiciones que tenemos nosotros respecto a Dios. No sé si aquí mismo ahí se entendió bien, si hay alguna consulta respecto a esto antes de pasar, porque esta parte es un poco abstracta, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño repaso nuevamente en esta parte. Entonces, las proposiciones teológicas son frases, son declaraciones objetivas y son también declaraciones, como dije anteriormente, indicativas porque demuestran hechos reales, hechos sobre Dios. Y también verdades. No son suposiciones para nosotros, son verdades, ¿verdad? Y también las proposiciones que hacemos nosotros son teológicas y son objetivas. Y también se expresa de una forma explícita, no de una forma encubierta. Las proposiciones que se hacen en teología sistemática son explícitas, no hay ningún doble sentido, es lo más directo posible. Y hacemos esto porque hay cosas reveladas que Dios nos dejó para que nosotros podamos conocerle y que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Aunque el método científico acusa a la teología de que es una pseudociencia, la teología tiene las herramientas para poder considerarse una ciencia. Y en esta parte, si me esperan, voy a buscar esto. Los componentes de una ciencia, ¿verdad? Eh, los elementos. Y aquí, cuando hablamos de ciencia, los elementos de la ciencia, y les quiero mencionar esto, la ciencia tiene que tener la comprobación, una forma de comprobación, la certeza, la objetividad, la razón, lo sistemático y la forma en que se va a demostrar. Ahora, nuestro objeto de estudio es Dios, pero la forma en la cual nosotros estudiamos a Dios es la escritura. Y a través de la escritura nosotros podemos tener certeza, nosotros podemos comprobar y nosotros tenemos un sistema en la cual nosotros estudiamos. Por lo tanto, sí se puede considerar una ciencia, ¿verdad? Así como la filosofía también, pero es una ciencia humana. Ahora, al pasar un poco de esto, hablamos de lo cognoscible, lo incognoscible, lo que se puede conocer y no de Dios, y los ataques del método científico moderno a la teología en este tiempo. También quiero mencionar un poco cómo se conforma. Y allí ustedes estuvieron viendo, y estuvimos viendo, hermanos, que la teología sistemática eh, tiene una interacción filosófica. No podemos nosotros negar esto. Hay una interacción filosófica, o sea, las ideas filosóficas tienen un papel importante. La filosofía tiene un papel importante dentro de la teología, pero la filosofía sola no es teología. Eso siempre tenemos que recordar. Ahora,
En la patrística, vimos nosotros en la primera lección cómo eh, muchos cristianos en el tiempo de la patrística, es decir, los 150, aproximadamente 600 después de Cristo, entonces la corriente filosófica preponderante en ese tiempo era el neoplatonismo. Entonces ellos creían que muchos de esos aspectos filosóficos del neoplatonismo tenían relación con lo que era la escritura y utilizaban esas ideas neoplatónicas o filosóficas de ese tiempo para que por medio de ellas entonces dar una explicación a la cultura, ver una explicación teológica a la cultura para que la cultura pudiera entender. Entonces ahí teníamos nosotros una de las características principales, el misticismo, ¿verdad? El, que era algo que tanto se valoraba dentro de lo que es la iglesia, o sea, dentro del tiempo de la patrística. Y luego vemos que luego esto pasa a la época medieval, 600 en adelante, hasta el 1500 aproximadamente, y vemos el tiempo medieval o lo que le llamamos nosotros la escolástica, y ahí tenía una orientación principalmente aristotélica, es decir, la lógica de Aristóteles era lo que era preponderante, era la filosofía preponderante en ese tiempo y entonces todas estas creencias teológicas se orientaron hacia esa filosofía. Así que en ese tiempo, en el tiempo medieval, en el tiempo de la escolástica, ellos creían que muchos de los aspectos de Aristóteles eran fieles a la escritura. Y ahí es que vemos, hermanos, que en estos diferentes tiempos, tanto neoplatonismo como la filosofía aristotélica, mucho de lo que ellos decían se ajustaba a esas perspectivas, ¿verdad? Filosóficas. Incluso, hermanos, dentro de lo que es nuestra teología, también las filosofías modernas, es decir, lo que en este tiempo se piensa, también, para bien o para mal, orienta un poco el trabajo de la teología sistemática. ¿Sí? Ahí entonces es donde tenemos que notar que dentro de lo que es la teología sistemática, vamos a encontrar siempre argumentos filosóficos que son de ese contexto. Es decir, la filosofía del tiempo en el cual vive el teólogo sistemático es una herramienta, pero es también un campo donde tiene que dar respuestas. Es decir, es herramienta porque le sirve a él para conocer el pensamiento que hay en ese tiempo y también es un campo porque allí él tiene que dar respuestas bíblicas. Así que tenemos que ver que hay una interacción con la filosofía, pero nunca tenemos que olvidar lo que nos dice 2 Corintios 1:20, porque dice, ¿qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? En esta parte, hermano, es importante que los teólogos pueden, que siempre recordemos que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que es contrario la teología cristiana a la filosofía no cristiana. Siempre tenemos que recordar eso. El pensamiento humano está siempre en contra de lo que es el pensamiento de Dios. Pero el teólogo también tiene que recordar que la teología o la reflexión filosófica de ese tiempo puede ser una herramienta como utilizó Pablo en ese tiempo, en Hechos 27-28, el pasaje que ya habíamos visto, donde él usa esos pensamientos filosóficos de esa gente. ¿Para qué? Para dar una respuesta teológica, una respuesta bíblica a ese pensamiento que se tiene. Em, sí, acá el hermano José habla de filosofía, sí, es amor al conocimiento a sí mismo. Y hermanos, esto es algo, siempre tenemos que recordar esto.
vamos a encontrar nosotros reflexiones teológicas, el trabajo, vamos a encontrar nosotros filosofía dentro de lo que es el trabajo teológico, pero el trabajo teológico sistemático o teológico bíblico no es filosofía de este mundo, aunque se vale como herramienta para al final considerarle un campo donde se tienen que dar las respuestas a esos pensamientos que hay, ¿sí? Así que hay un peligro en interactuar con estas filosofías, sí, pero también tenemos que ver el valor que tienen estas filosofías, ¿para qué? Como herramienta y como campo, ¿sí? Eh, ahora, si bien debemos estar conscientes de estas raíces filosóficas, la Biblia es más que todas las demás fuentes, la más importante para las proposiciones teológicas. Para el teólogo, está bien que conozca de filosofía, pero al final no es filosofía lo que va a enseñar o lo que va a decir o lo que va a proponer, sino que tiene que ser en base a la escritura. ¿Sí? La Biblia está por encima de todas las demás fuentes. Vamos a ver un poquitito lo que tiene que ver con esto es cómo se conforma, ¿verdad? Y vamos a ver un poquitito los desafíos que hay para eh, hacer teología sistemática. Ahora, cuando podemos correr el riesgo nosotros de pensar que hacer teología sistemática es fácil porque son proposiciones, ¿verdad? Eh, podemos pensar que es leer la Biblia y escribir o hacer una frase que esté apoyada por la Biblia, ¿verdad? Si ustedes tienen su, si ustedes tienen a mano una confesión de fe, yo tengo acá a mano la confesión de fe de Westminster, y acá, por ejemplo, yo tengo una pregunta, voy a leerles un poco eh, la pregunta 7 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice, ¿qué clase de ser es Dios? Y ahora los teólogos ahí en Westminster, ellos hicieron una proposición directa y una proposición objetiva, una proposición indicativa, directa. ¿Por qué? Porque no hay para entender de dos maneras. Explícita porque buscan aclarar las palabras. Indicativa, ¿por qué? Porque es un hecho o es una realidad que se asume. Y es objetivo, ¿por qué? Porque busca fijarse en este tema, es decir, en el ser de Dios. Y aquí, dentro de esta respuesta, dice, Dios es espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordísimo y lleno de gracia. Aquí, hermanos, nosotros eh, tenemos una declaración, ¿verdad? Eh, teológica. Y cada una de estas palabras que se utilizan o de estas frases tienen un apoyo bíblico. Aquí, hermanos, aproximadamente dentro de lo que esta pregunta tiene, eh, a ver un poco, y prácticamente tiene allá casi 40 o 45 referencias, 40 referencias bíblicas aproximadamente, en lo que tiene que ver solamente esta declaración. Entonces, y estos apoyos bíblicos para esto que yo leí están en toda la Biblia, no solamente en una parte de la Biblia. Algo que representa un desafío para hacer teología sistemática es que la Biblia eh, tiene una gran de, variedad de estilos literarios. La Biblia no tiene una proposición teológica sistemática sencilla.
¿Por qué? Porque como habíamos visto en la clase pasada, hay una diversidad de escritura. Hay poesía, hay narrativa, hay epístolas, hay libros históricos, y cada uno tiene otra vez un marco donde tiene que ser interpretado, las herramientas para interpretar eso, y de cada texto tiene su trabajo para poder interpretar correctamente, y luego dentro de esa correcta interpretación, entonces es otra vez que ese texto vaya de acuerdo a la proposición teológica que estamos haciendo nosotros. Es decir, yo hago una proposición, una frase, pero yo también tengo que estudiar de tal manera que todo lo que dice la Biblia en los diferentes textos tengan que ver con lo que yo estoy diciendo, que sean un apoyo a eso. Y los textos, nosotros nos encontramos como que, si yo digo, Dios es tres en uno, la Trinidad, ¿verdad? Dios es uno en tres personas. Para poder hacer esta proposición teológica, yo necesito tener una base bíblica. Y eso tengo que tener una base bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo necesito tener toda la escritura, conocer en qué partes, en forma explícita o en forma implícita, habla de esta proposición que yo estoy haciendo. Por lo tanto, hay un desafío por la gran variedad de literatura, de estilos literarios que tenemos nosotros dentro de la escritura. Así también, un tema no es que se trata en un solo lugar. O sea, la Biblia no es como decir, bueno, el nuevo nacimiento. Este capítulo trata completamente el nuevo nacimiento. O de la santificación. Tal libro de la Biblia completamente tiene que ver solamente con santificación. No. Y nosotros nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Que un mismo tema se trata en diferentes partes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto también es un desafío para aquel que hace teología sistemática. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar todo lo que está a lo largo de la escritura para que su proposición teológica o su frase teológica sea correcta. Entonces, cuando leemos nosotros 2 Timoteo 3:16, y ahí ustedes tienen a mano, decimos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, este texto nosotros vemos que fue escrito por Pablo para motivar a Timoteo a que él fuera diligente en el estudio de la escritura y para que él pueda estar comprometido en el estudio y la enseñanza de la escritura. Pero aquí tenemos nosotros acá nosotros tenemos varias declaraciones teológicas. Por ejemplo, esto está como una declaración teológica. Toda la escritura, ahí tenemos nosotros, vamos a decir, la frase que nos ayuda a tener el tema, la escritura, toda la escritura. Ahora, ¿qué es toda la escritura? Es inspirada por Dios. Toda la escritura útil para enseñar. Toda la escritura es útil o ayuda a redarguir. Toda la escritura ayuda a corregir. Toda la escritura es útil para instruir en justicia. Entonces, ahí nosotros vamos, ahí es donde somos más objetivos. Cuando yo digo toda la escritura es inspirada por Dios, ahí yo tengo una proposición teológica. Ahora, tengo que buscar que esta proposición teológica sea explicativa. Tengo que explicar lo que significa que es inspirada por Dios. Tiene que ser objetiva. Tengo que centrarme en la inspiración de la escritura. Tiene que ser indicativa porque me tiene que mostrar todos los hechos que demuestran que la escritura es inspirada por Dios.
y tiene que ser también directa. No puedo yo tratar otros temas. Mi lenguaje tiene que ser directo. ¿Para qué? Para que yo pueda demostrar que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que esto es lo que hace la teología sistemática. Entonces, busca una proposición teológica y es objetiva, es explicativa, es directa, es indicativa re respecto a esa proposición teológica. ¿Sí? Ahora, eh, pasamos y cómo hacemos esto, ¿verdad? O sea, cómo se va haciendo teología, eh, cómo se van formando o cómo se van construyendo estas eh, proposiciones teológicas. Primero vemos el tema de la acumulación, es decir, los teólogos sistemáticos tienen que comparar o recopilar pasajes de todas las partes de la Biblia a medida que van formulando sus propuestas. Esta es una forma en la cual un teólogo sistemático va construyendo su proposición teológica. Es decir, ve todas las partes de la Biblia y a la medida que va viendo todas las partes de la Biblia sobre el tema que ha seleccionado, entonces él va formulando su propuesta. Y luego la otra forma es la recopilación composicional. Y aquí es donde se dan cuenta que se enseña algo en un pasaje, luego se dan cuenta que hay otro asunto relacionado en otro pasaje, y después encuentran otros pasajes que enseñan otras ideas relevantes. Entonces juntan toda esta información para formular una proposición teológica compuesta de todos estos hechos teológicos. Y aquí, hermanos, es donde, aparte de tener en cuenta todos los pasajes o todo lo que dice la Biblia sobre un tema, también es donde de diferentes textos se van tomando las enseñanzas sobre un punto, ¿sí? Sobre ese algo, sobre ese tema. Y luego en otro lugar hay otro pasaje y así se va juntando, ¿verdad? Se va componiendo, pero recopilando toda esa información que hay en los demás pasajes. Así que ustedes se dan cuenta que hay un trabajo grande en lo que tiene que ver con la formulación de estas declaraciones teológicas, ¿verdad? Estas proposiciones teológicas. Y por último, aquí quiero enfatizar un poco, hablar un poco de lo que son los valores y los peligros. Primero que nada, no podemos negar nosotros, y ya habíamos dicho, que la teología sistemática ayuda a conocer más, a conocer mejor, ortodoxia. La teología no solamente es ortodoxia, sino que también la teología es ortopatía, es decir, sentir correctamente, y también ortopraxis, el hacer correctamente. Entonces, el conocimiento que podamos tener nosotros sí nos puede ayudar a vivir mejor nuestra vida cristiana, pero el conocer solamente no significa, o sea, no podemos depender solamente del conocer para vivir nuestra vida cristiana. También nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo y no solo de las proposiciones teológicas. Y allí ustedes vieron un poquitito el caso que se presenta de este joven que le menciona que quiere salir de su iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no llevan una vida cristiana de buen testimonio. Y entonces le pregunta si sabe cuáles son las características de una iglesia sana, donde le dice que la predicación del evangelio, administración correcta de los sacramentos, y el tercero es la correcta administración de la disciplina. Entonces, al decirle esto, y este joven, el problema era que no se estaba administrando la disciplina así como él creía que debía de ser. Entonces,
ahí ya él directamente decide, yo me voy, pero ahí nuevamente le interrumpe y le dice, sí, pero hay que orar, hay que pedir la guía del Espíritu Santo y hay que ver otras formas en las cuales, no solamente porque no se está haciendo, uno ya tiene que salir, sino que hay otras cosas que uno tiene que hacer también. Por lo tanto, es importante conocer más y conocer mejor para hacer mejor, pero solo el conocimiento de teología no nos quita la necesidad de la guía del Espíritu Santo, de la oración dentro de la vida cristiana. Eso, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta. Es importante conocer teología, es importante aprender más, es importante, pero eso no quita o no, no hace que, que ya no sea necesario que oremos y que pidamos la guía del Espíritu Santo para las cosas que vamos a hacer. Y aquí explica que ninguna iglesia hace perfectamente las tres cosas, ¿verdad? Aunque las señales de una iglesia sana son la predicación del evangelio, la administración de la Santa Cena y la disciplina, no hay iglesia que sea perfecta en todas esas áreas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo es donde tiene que traer convicción para hacer las cosas que vamos a hacer. Y otra cosa también que yo creo que es muy importante para nosotros, que aprender las proposiciones teológicas que son bien fundadas nos ayuda a interactuar mejor con otros cristianos, ¿sí? Porque si yo conozco bien y los otros conocen bien también, entonces es mucho más fácil interactuar con otros, ¿sí? El conocimiento de la palabra, el conocimiento de las proposiciones teológicas bien fundamentadas, bien formuladas, es decir, una doctrina bíblica, eso ayuda a la iglesia y ayuda a que podamos relacionarnos bien entre cristianos. Pero también está el riesgo de que yo no quiera juntarme con aquellos que no creen todo lo que yo creo. Ese también se puede convertir en algún problema, porque algunos, vamos a tomar una confesión. Supongamos que, bueno, yo soy Confesión de Fe Westminster y yo no me junto con nadie que no crea todo lo que cree la Confesión de Fe Westminster. Por ejemplo, la Confesión Bautista de Londres, no, yo no me voy a juntar con ellos porque ellos creen esa confesión y yo soy Westminster y ellos son de Londres o Bautista. Eso, hermanos, también puede venir, o sea, es un peligro de que al final el estudiar teología, estudiar proposiciones teológicas, nos lleven a cerrarnos a otras personas, a otros hermanos en Cristo. Así que tenemos que tener cuidado en esto, ¿sí? Y por último, para concluir entonces lo que es lo fundamental de esta clase, hermanos, vemos entonces lo que son las proposiciones, las características que tienen que tener estas proposiciones. No son filosofía, eso tenemos que recordar, la Biblia está por encima de la filosofía, aunque sí se nutre, es una herramienta y también es un campo donde tiene que dar respuestas la teología, usa esos métodos filosóficos para poder armar estas proposiciones y también vemos, hermanos, que estas proposiciones tienen que ser objetivas, tienen que ser indicativas, tienen que ser directas y explicativas. No hay nada como para que, o sea, teología sistemática es algo, hacer las cosas lo más simples, directas, concisas en cuanto a las expresiones que vamos a hacer. Y estas proposiciones teológicas, estas frases, van, van formulando, frase con frase, van formulando las diferentes explicaciones o conceptos o ideas sobre las diferentes ramas de lo que es la teología. Porque luego ahí tenemos la teología propia, que es de Dios mismo, la teología general,
En la teología sistemática incluye todas las demás áreas o ramas, vamos a decir, o divisiones de la teología sistemática, pero luego hablamos de teología sistemática y luego está la teología propia, que habla de la persona de Dios, cristología, que habla de la persona de Cristo, neumatología, que habla de el Espíritu Santo. Algunos tienen angelología y ahí hablan de demonios y ángeles. Algunos tienen inclusive demonología aparte y angelología aparte, ¿verdad? Algunos, y luego tenemos diferentes otra vez áreas. Tenemos lo que es escatología, los tiempos finales. Tenemos también lo que es la soteriología, lo que tiene que ver con la salvación, eclesiología, lo que tiene que ver con la iglesia. Y así, hermanos, diferentes áreas de la teología sistemática que nos ayudan a hacer algo objetivo, nos centramos en algo, algo explicativo, se explica algo directo, sin ambigüedades, algo indicativo. ¿Por qué? Porque se habla en base a hechos o a suposiciones de creencias que son verdaderas. Estas son las características entonces que tienen las proposiciones teológicas. Y esto, hermano, es fundamental ¿para qué? Para que se pueda construir una teología sistemática eh, sana, inclusive hoy. Son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí dejo de compartir mi pantalla, habilito un poco lo que es eh, la cámara y si hay alguna pregunta sobre lo que estuvimos conversando, entonces, hermanos, en este tiempo vamos a estar respondiendo un poco a esas preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces dejo de grabar un ratito